El día de hoy hablaremos de la cultura de Japón. Comencemos. Japón es un archipiélago estratovolcánico compuesto por 374.744 kilómetros cuadrados de isla y 3.91 kilómetros cuadrados de agua, y conformado por más de 6.000 islas que se extienden a lo largo de la costa asiática, este del Océano Pacífico, y en los archipiélagos de Ryukyu, Izu o Wasawara. El país está ubicado al noroeste de China y de Taiwán, separados por el mar de China Oriental, levemente al este de Corea, separado por el mar de Japón, y al sur de Siberia, Rusia. Las 4 islas principales del norte al sur son Hokkaido, Honshu, Shikoku y Kyushu. Kyushu le sigue en magnitud, cerca de 73% del país montañoso. Cada isla cuenta con su cadena montañosa. La montaña más alta es el monte Fujisan, de 3.776 metros de altura, y le sigue Kitadeke, con 3.193 metros de altura, debido a que existe tan poco terreno llano en Japón. A continuación hablaremos de la antigüedad de Japón. El antiguo Japón es lo que historiadores entienden que se refiere a los periodos más primitivos de la historia japonesa. Dependiendo del punto de vista de estudio, este puede incluir o excluir el paleolítico japonés ubicado en la Edad de Piedra, así como los periodos Joseon y Yayoi, que ya son dominados de acuerdo a lugares de la cercanía de Takoide, de acuerdo a los hallados arqueológicos de cerámica que corresponden a dichos periodos. También incluyen el periodo Kofun, que designa a los gigantescos túmulos de las tumbas reales de dicho periodo. Alrededor de 1000 años antes de Cristo, los habitantes de Japón desarrollaron la cultura Jomon. Esta palabra del japonés traduce cuerda marcada y se refiere a un estilo de diseño de la cerámica. La cerámica Jomon fue la primera de este tipo en el mundo. Los hombres de la cultura Jomon eran cazadores, recolectores y pescadores. Vivían en pequeñas tribus. Su cultura se extendió paulatinamente a todas las islas japonesas y después cultivarían también granos. La cultura Jomon duraría hasta el 250, cuando fue desplazada abruptamente por la cultura Yayoi, originaria de Kyushu. Ahora hablaremos de la lengua que se habla en Japón. El idioma japonés o idioma nipón es un idioma de la familia de las lenguas japónicas, hablado por más de 130 millones de personas, principalmente en las islas del archipiélago de Japón. Aunque originario de Asia Oriental, su parentesco filogenético es incierto. Comúnmente se ha clasificado como una lengua aislada, al no haberse podido hacer un parentesco con otros idiomas. Sin embargo, desde un punto de vista estricto de japonés estándar moderno, no es una lengua aislada, sino que es parte de la familia japónica, junto a varias lenguas de las islas Ryukyu, antes consideradas dialectos japoneses, todas ellas derivadas del protojapónico. Además, cabe señalar que el japonés no parece relacionado ni filogenéticamente ni tipológicamente con el chino, si bien gran parte del vocabulario del japonés moderno son préstamos y cultismos tomados del chino clásico. Ahora tenemos en la línea telefónica a Carmen, que nos dirá más sobre este idioma. Hola, ¿qué tal, Carmen? ¿Nos puedes decir más sobre este idioma? Hola, Estefanía, claro, te diré un poco más. Aunque fuera de sus descendientes modernos, no ha podido demostrarse un parentesco filogenético inequívoco en el protojapónico y sus descendientes modernos sin ninguna otra lengua de Asia.
Sin embargo, aunque no se ha podido establecer firmemente ningún parentesco claro, nos faltan las propuestas que señalan coincidencias con el coreano y con la lengua austríaca y las lenguas austroneses. Muchas gracias por tu participación, Carmen. Por nada, fue un gusto participar en este programa. En esta sección hablaremos de los relatos míticos y leyendas. Los mitos de la tradición japonesa se recopilan en el Kojiki, también conocido como la Crónica de los Antiguos Hechos de Japón. Un libro que data de 712 es una recopilación de cuentos tradicionales que reúne mitología con literatura, poesía e historia. Se divide en 3 partes. Omiki 1. La era de los dioses. Es en la que se entra el mito de la creación del mundo y el reino de los distintos dioses, repartido en 6 ciclos como el del Yamato, el de Izumo, donde aparece la historia del conejo blanco, etc. 2. La era de los héroes cuenta la historia de los hijos de los dioses, los héroes y los dioses terrenales. 3. Son canciones y relatos míticos. A continuación hablaremos de un mito. El mito de la creación del mundo, en la era de los dioses. En los inicios, cuando la tierra era joven y no estaba completamente formada, parecía aceite flotante e iba a la deriva, cobrando vida 3 dioses invisibles: el Takamahara, las elevadas llanuras del cielo; Amonakami, señor del centro del cielo; Takamimushubi y Takamasubi no Kami. Les acompañaban 2 divinidades menores, Umashiki no Kami y Atomoko Tachi no Kami. Los 5 eran las divinidades celestiales separadas, primordiales. Les siguió 7 generaciones de dioses y las diosas celestiales, que dieron lugar a la pareja primordial, Izanagami no Mikoto, el varón Augusto, y su hermana esposa. Ahora hablaremos de unos juegos. Japón cuenta con innumerables juegos que han ido pasando de generación en generación. Las reglas y los complementos pueden ir cambiando con el tiempo, pero incluso hoy en día los niños japoneses siguen gustando y gozando de los juegos antiguos. Algunos de los juegos que les presentaremos en estas páginas son probablemente similares a los de su propio país. Origami. El origami es uno de los pasatiempos más conocidos de Japón. La idea es doblar un trozo de papel cuadrado, consiguiendo diferentes figuras. Oahiki. Este juego es generalmente considerado un juego de niñas. Los jugadores empujan ligeramente con los dedos, como a las canicas, unas piezas con el aspecto de monedas llamadas oahiki, en el objetivo de golpear otras piezas. Antiguamente se utilizaban piedrecillas o piezas de otros juegos muy popular, el Go. En la actualidad las piezas son generalmente de cristal. Odoku es un juego japonés y es una combinación de Kakuru y el Sudoku, en el que se aparece una tabla de Sudoku y en la parte superior de un cuadro aparece el resultado de una suma y aparecen unos espacios necesarios para colocar números del 1 al 9 sin que se repitan horizontalmente, verticalmente y dentro de las cajas de 3×3. El Dorodango es un juego japonés en el que los participantes tratan de transformar una bola de barro en una bola lo más brillante y pulida posible, usando únicamente sus manos y agua. Los jugadores más expertos logran realizar bolas increíblemente esféricas y pulidas, que se asemejan a canicas o bolas de billar. Ahora hablaremos de algunos instrumentos musicales. Bachi, también bachi o buchi,
Es el nombre de los palos de madera rectos utilizados para hacer sonar tambores, taito, japoneses, y también escrito como el pelectro o púa para instrumentos de cuerda en el chapín y guiba. No, cállense ya. Los bachís se fabrican en una amplia variedad de tamaños y materiales, en función de parche que debería batir. Un bachí de tamaño medio es aproximadamente 22 milímetros de diámetro, 400 milímetros de largo, y está fabricado con una madera dura como cerla de roble, siendo adecuados para una amplia variedad de estilos de interpretación. Un bachí para hacer sonar un tambor más grande como el odiaco sería más grande tanto a su grosor como en longitud, de madera similar. Bachís más pequeños se utilizan para tambores más reducidos. La caracola, la cual se sopla del mismo modo que una trompeta, sirvió para muchos propósitos durante la historia de Japón, y era llamada hinkai, oragai y otra serie de nombres distintos en japonés dependiendo de su función. Yokobue es un término genérico para las flautas transverseras de Japón, o fue incluidas como bue, no kan, ritueki y shinobue. Estas flautas tienen una cámara cerrada adicional para mejorar el timbre y la calidad tonal, que se extiende pasando por la barbilla hacia el hombro izquierdo y se puede utilizar como un descanso de la misma manera que un violín, pasándose en el hombro izquierdo. Hablaremos de algunas comidas típicas a continuación. Tofu. El tofu es un alimento preparado a partir de la leche de soja, con textura y características similares al queso fresco. Existen diversas formas de cocinar y servir el tofu, tanto en platos fríos como calientes. Algunos de los platos más famosos son agedofu y mabudofu. Aunque este último es originario de China, se ha vuelto muy popular en Japón. Sopa de miso. Presente en casi todas las comidas en Japón, como su nombre indica, consiste en una sopa de miso o pasta preparada a partir de la soja disuelta en dashi o caldo de pescado. Otros ingredientes comunes son el tofu y el alga wakame, tutsukemono, diversas verduras escuadritas que se comen con un acompañamiento para picar. Edamame. Plátano consiste en judías verdes cocidas con sal. Se come como aperitivo en la isoyaka o bares japoneses. Algas, wakame, hiki, naro, diferentes tipos de algunas, se utilizan habitualmente en la cocina japonesa. Tonkatsu, filete de cerdo empanado y cortado en trozos para comer con palillos, normalmente acompañado de col u otras verduras. Katsudon, al igual que el konkatsu, el konkatsudon es un filete de cerdo empanado, pero servido sobre arroz con huevo revuelto y especias por encima. Okonomiyaki, especie de tortilla con diferentes ingredientes mezclados, con harina y hechos a la plancha, típica de la región de Kansai y con diferentes variantes. Tokoyaki. Comida consiste en bolas de harina fritas rellenas de un trocito de pulpo. Junto al okomiyaki, es una de las comidas típicas de Kansai. Yakisoba. Fideos de harina de trigo, fritos con verduras y en algunos casos cerdo. El oyakodon es uno de los lapsos típicos de la comida japonesa y básicamente consiste en arroz que suele cocinarse acompañado de cebolleta, huevos, pollos u otras carnes, combinándolos todos en una salsa especial para finalmente servir esta preparación en un bol o cuenco grande de arroz.
La comida japonesa no solo se caracteriza por ser un reflejo de las tradicionales y costumbres de este legendario país, o por ser parte importante de la cultura de su pueblo, también se caracteriza por la ciudad estética que se visualiza en cada uno de los platos típicos de gastronomía japonesa. De acuerdo a la comida típica japonesa encontramos el sushi. Dentro de los platillos que sobresalen en la comida japonesa encontramos al sashimi. El sashimi es una preparación que se lleva a cabo con diferentes mariscos o pescados crudos, los cuales son cortados o fileteados siguiendo diferentes técnicas y movimientos específicos. Los grandes maestros de la cocina japonesa demuestran una habilidad innata para preparar este plato. Un aspecto muy importante a tener en cuenta es que el sashimi no es el mismo que el sushi, confusión que suele originarse cuando se tiene un primer contacto con la comida japonesa. Esta confusión dentro de la comida japonesa suele darse porque ambas preparaciones tienen un ingrediente en común, el pescado crudo, pero el sashimi y el sushi se diferencian en que el sashimi no lleva arroz. Este platillo japonés suele ser acompañado por diferentes tipos de salsas picantes. Entre las más reconocidas se encuentra wasabi, condimento japonés que se mezcla también con salsa de soja, ponzu, elaborada con vinagre de arroz y mirin, y la salsa de soja. De todas maneras, no es requisito obligatorio mojar el pescado en las salsas antes de comerlo. El sashimi se destaca por mantener equilibrio entre los ingredientes que lo conforman y a su vez dicho equilibrio se verá modificado dependiendo de la cantidad de personas que esté comiendo en la mesa. Mientras más gente esté esperado para comer, más varios serán los pescados utilizados. Además, hay que tener en cuenta que a cada tipo de pescado o a cada parte específica del cuerpo de este se le aplica un corte diferente. Al salmón y al atún, por ejemplo, se les aplica un corte transversal conocido como hira, mientras que a la lubina se le realiza un corte extremadamente fino llamado usu. Si vamos a un restaurante de comida japonesa o si somos invitados de un lugar japonés, seguramente degustaremos sashimi. Bueno, pues por hoy esto fue todo. Nos despedimos. Gracias por sintonizar nuestra estación. Agradecemos la participación de Nicole, Nancy, Carmen.